Amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. En esta parte vamos a conversar con el doctor Jean Moya. Él es, bueno, entre muchas otras cosas, lo principal sería alergólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Ricardo. Para mí siempre es un placer y un gustazo poderle transmitir a todas las personas que están allí en su casa toda esa información nutritiva que ameritan para poder tener una vida llena de salud y bienestar contigo. Sí, señor. El mes de diciembre dicen que es uno de los meses más bonitos del año por lo que significa todas las festividades, la llegada del 24, el 31, la reunión en familia, todos esos temas. Pero también es uno de los meses donde la gente más se enferma. Sí. Hay unos cambios de temperatura ahí importantes, ¿verdad? Sí, es una mezcla realmente no solamente de temperatura, sino también va asociado con la cultura de cada población. Efectivamente, a nivel mundial, tenemos que entender que el mes de diciembre o la época de diciembre, que realmente ya son los últimos 15 días del mes de noviembre, el mes de diciembre completo e inicio de los 15 primeros días de enero, o sea, estaremos hablando casi que de un trimestre, esa época de diciembre va a tener una característica bien particular, que es que al disminuir la temperatura, aumenta el frío. Ese frío va a traer como consecuencia la predisposición o la vulnerabilidad en las personas que son alérgicas a padecer muchas enfermedades. Dentro de estas tenemos las que afectan al tracto respiratorio superior. Todas las personas que son alérgicas, vamos para empezar a hablar esto, vamos a definir que ellas van a tener una hiperexpresión o una hiperrespuesta de lo que es el sistema inmune, entendiendo que el sistema inmunitario no es el más que está encargado para defendernos de las patologías o ataques bacterianas, virales, por riquezas, por cualquier otro agente tóxico para el cuerpo. En el caso de las alergias no es capaz de ello. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay una alergia, ese paciente va a tener una hiperexpresión celular que me lo va a colocar más vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque va a tener esa mucosa más susceptible, más predispuesta a tener eso. ¿Por qué? Porque va a estar llena más de mosquitos, más de otras cosas que hace que se instaure una replicación viral o un crecimiento bacteriano. Ahora, no sé si es leyenda urbana, pero dicen que en el mes de diciembre baja como un polen del Ávila, que esto incrementa también el tema de las alergias. Sí, tal cual, sobre todo aquí en la ciudad de Caracas y en todas las ciudades donde haya montañas, bosques, va a haber una mayor predisposición a estas enfermedades respiratorias superiores. ¿Por qué? Estas personas alérgicas, cuando hay polinización, cuando vienen fuentes de brisa fuerte, este polen hace que estas personas me hagan hipersensibilidad o se me pongan con mayor síntoma respiratorio. Hay mayor hipersecreción de moco transparente, que es la rinorrea cristrina anterior, como consecuencia prurito, que es la piquiña insaciable y desagradable en la nariz, tos, estornudo, que si no es tratado o corregido a tiempo con el desapego al polen a través de medidas de controles ambientales o tratamientos básicos con antialérgicos o acudir al centro asistencial más cercano, puede avanzar a una complicación de estas enfermedades, como por ejemplo que una rinosinusitis pase a ser una neumonía o una bronquitis si no es bien tratada y controlada a tiempo. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una alergia de una gripe? Ok, es importante esa pregunta que acabas de hacer. Normalmente cuando es una gripe va asociada a cualquier infección viral, que es lo que normalmente se conoce como síndrome viral. Esas personas pueden presentar toque general como debilidad, fiebre, deshidratación y malestar general, que es esa apatía que tú tienes para poder alimentarte o hacer tus actividades normales en el trabajo. Sin embargo, en la alergia vamos a tener síntomas concurrentes como piquiña en los ojos, piquiña en la nariz, ese goteo postnasal que hace que te pique la garganta y tienes esa tos nocturna. A eso nos referimos a alergia, sin dejar de mencionar que puede manifestarse con lesiones en piel pruriginosas, que son esos abones rojos que le salen a la mayoría de los pacientes, que pican muchísimo, ellos se rascan, sin saber realmente que es un proceso alérgico, que es lo que se conoce como una dermatitis atópica. ¿Se pueden tomar medidas para evitar que esto le afecte a las personas? Sí, claro. Lo más importante es saber que cuando tenemos un síntoma alérgico, ya sea desde el punto de vista gastrointestinal, dermatológico o respiratorio, acudir a un especialista más cercano. Pueden ir a un médico internista o en su defecto pueden acudir al alergólogo más cercano. ¿Para qué? Para hacer la detección específica de qué es lo que te desencadena esa respuesta alérgica en tu cuerpo. Y a través de la detección de esto existen medidas de control ambiental, dietas de restricciones estrictas, tratamientos con antihistamínicos y antileucotrienos y a su vez ya existen las vacunas y las contamos con ellas en nuestro país para hacer una tolerancia inmunitaria y de esta forma hacer una modulación creando anticuerpos
que son de respuesta inmediata a unos anticuerpos de memoria que no me producirían esos síntomas alérgicos. Ahora, ¿cómo puede la persona saber? Usted señalaba que una alergia mal curada o no bien tratada puede llevar a convertirse en una neumonía o una bronquitis. ¿Ok? ¿Cómo puede la gente detectar que está llegando a ese punto? Ok, importante. Si nosotros tenemos unos síntomas rinosinusales, me refiero a síntomas respiratorios, esa nariz tapada, con constante goteo, con constante piquiña, y no es tratada a tiempo, vamos a tener mayor probabilidad que nos prolifere un germen. ¿Qué sucede con esto? Cuando esta persona pasan de las 72 horas con estos síntomas, se le asocia fiebre, se le asocia una expectoración, empezamos a botar el catarro, ya no es un color blanquecino transparente, sino que es un color verdoso o amarillo, nosotros tenemos que ya pensar que hay un proceso infeccioso asociado y esto es secundario a la predisposición que tenía por el proceso alérgico. Está afectada la nariz, ya por lo que usted está señalando, pero también a veces afecta la garganta, la ronquera esa de diciembre. De eso vamos a conversar al regreso de la pausa con el doctor Jan Moya. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con el doctor Jan Moya, médico internista y entre otras cosas también alergólogo. Está especializado justamente en esa materia. Hablábamos de la situación de la nariz y todas estas complicaciones respiratorias, pero la garganta también forma parte de todo. Todo eso se comunica, como quien dice. Sí. La situación de las ronqueras en diciembre, por ejemplo la mía. Tal cual. Es importante saber que todas esas personas que producen esa disfonía, realmente esa ronquera es una disfonía y cuando ya no habla es afonía, ¿ok? Va a ser secundaria en gran parte de las personas porque son alérgicos. ¿Y esto por qué? Porque como hay una hipersecreción de moco, estos mocos no pueden fluir normalmente, orinar normalmente por las fosas nasales. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso alérgico hay un proceso inflamatorio. Y eso va a estar caracterizado porque va a haber los huesecitos que están dentro de la base de la nariz, etmoide y esfenoide, van a estar muy inflamados. Al no poder drenar, esos moquitos se me acumulan en todo lo que son los senos frontales y senos paranasales. Como no tienen por dónde salir y hay una comunicación muy estrecha entre lo que son los oídos, garganta, fosas nasales, esa gotica cae en lo que es faringe. Al caer allí produce esa tos que es muy molestosa en las personas. ¿Qué sucede con esto? Eso produce inflamación y como consecuencia disfonía en las personas, que puede tratarse fácilmente con antihistamínicos, que son los antialérgicos. Se puede colocar un antitoxígeno y tratar de colocar algo que te desinflame la faringe para poder de esa forma tratar de aliviar ese gran síntoma tan desagradable que es la disfonía o la ronquera. Esos son, digamos, la parte médica o científica. Hay gente que utiliza de repente unos guarapitos de jengibre o también en tomar miel con limón. ¿Eso también funciona? Sí, sí funciona. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el jengibre es bueno porque puede ser un antiinflamatorio, pero a su vez en otras personas puede ser irritativo, produciendo más tos y más lesiones en cuerdas vocales, perpetuando o prolongando más esta disfonía. Ahora, existen, bueno, estas enfermedades que podemos llamar respiratorias, pero también en el mes de diciembre no solamente cambia la temperatura, sino que también cambia la cantidad de alimentos que se consumen y los tipos de alimentos que se consumen. Esto también puede traer, evidentemente, problemas estomacales o alergias también, como usted señalaba. ¿Qué pasa en la época de diciembre en lo particular? Hay muchas personas que normalmente presentan síntomas gastrointestinales que siempre tienen evacuaciones diarreicas o cambio de patrón evacuatorio, están constipados, que es cuando están estíticos, o tienen heces pastosas que hacen algo como alternantes, pastosas, diarrea, quedan constipados, o pueden presentar otros síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, ese ardor que es la acidez, que es la pirosis. Ok, esto va a ser secundario no solamente al tipo de alimento, sino que muchas personas son alérgicos alimentarios. Me explico mejor. Hay personas que son alérgicos al trigo, hay un gran número de personas que son alérgicos al huevo, otros a la leche, otros al maíz, hay otros que son alérgicos al gluten, que es un gran número de personas, y así todos los tipos de alimentos y además en la época de diciembre el gluten, bueno, se utilizan muchas harinas, ¿no? Está en todas partes, porque un pan de jamón tiene huevo, tiene trigo, tiene gluten, tiene cerdo, que es la parte del jamón, tiene muchas cosas que son potentemente histaminérgicos. Cuando yo digo histaminérgico me refiero a esa capacidad que tienen de liberar histamina. ¿Y qué es la histamina? Es la sustancia vasoactiva principal para desencadenar las respuestas alérgicas, porque la histamina va a hacer que se me inflame la piel, que se coloque roja y a su vez hace que se exprese la triptasa, la cisnina, un reclutamiento celular, que es lo que me hace todo ese bojote de síntomas, no solo gastrointestinales, sino también dermatológicos y respiratorios a su vez. Es por eso que cuando tengamos un síntoma gastrointestinal, no podemos dejar de obviar que sea por una intolerancia alimentaria secundaria o una alergia alimentaria.
que para eso existen pruebas que se hace el diagnóstico en 15 minutos. ¿Cómo son esas pruebas, doctor? Son las conocidas skin prick testing, que en su traducción son las pruebas de alergia cutánea. Nosotros lo que hacemos los alergólogos es colocar el alergeno, o sea, esa partícula proteica que tiene cada cosa que produce alergia, ya sea metal, ya sea ambiental o ya sea alimentaria, sobre lo que es la dermis de la persona. Esas pruebas epicutáneas que están por encima de la piel, colocamos las goticas bien identificadas, hacemos un movimiento con una lanceta especializada sin romper la piel para que penetre esa partícula proteica. Al penetrar, eso hace reclutamiento, liberación de histamina, entre las otras cosas que mencioné anteriormente, que me hacen una pápula, un botoncito rojo con un eritema, que es el halo rojo que lo envuelve. ¿Qué sucede con esto? Según la medida, según la escuela americana o europea, ya por más de 3 milímetros con un eritema mayor a 5, ya eso es alergia. Y con eso nosotros podemos dirigirnos con una objetividad casi del 100% y una sensibilidad del 100% para poder colocar las vacunas, que es el tratamiento para causar la tolerancia y no tener al año posterior del inicio de las vacunas esa hiperexpresión o síntomas alérgicos cuando tengamos el contacto directo, ya sea por vía inhalatoria, digestiva o por vía táctil. Es decir, la persona se puede vacunar contra una alergia en específico. Exactamente. Aquí por ejemplo, hay un alimento que me produce mi alergia, quizás el jamón me produce alergia y me pueden vacunar contra eso. Sí, ¿Puedo entonces consumir jamón después de tener la vacuna? Al año. Se hace una dieta de restricción estricta. Esa dieta de restricción estricta va con el inicio de probióticos para mejorar o remodelar todo ese epitelio interno intestinal que está dañado. A su vez colocamos otro medicamento para aumentar los niveles de IgA, que es una inmunoglobulina o un tipo celular que me da defensa en mucosas y piel para evitar infecciones, inflamaciones, entre otras tantas cosas en la parte intestinal, que a su vez no va a mejorar lo que es toda la parte exterior. ¿Por qué? Porque actualmente todas esas patologías son secundarias a una alteración de lo que es del microbioma o microbiota intestinal, y de allí parte realmente el inicio de muchísimas alergias y muchísimas otras enfermedades. Ahora, la gente por lo general conoce cuáles son sus alergias, es decir, conoce qué alimentos le pueden producir alergia, pero se puede producir, una persona puede sufrir de una alergia posterior a algún alimento ya cuando está adulto, cuando está grande, de repente, descubrí que soy alérgico a tal alimento que antes sí consumía y no me lo producía. Interesantísima tu pregunta. Eso pasa con muchísima frecuencia, más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, Ricardo, tú comes hoy paella y no te pasó nada, pero de repente el año que viene sí te pasa. ¿Qué sucede? Las alergias vienen inmunogenéticamente marcadas. Cuando digo inmunogenéticamente marcada, en los cromosomas tenemos una parte alélica donde ya está codificado que tú vas a ser alérgico. Si tus padres son alérgicos, tienes un 50% de probabilidad a heredar esa alergia. ¿Qué sucede? Que en cualquier momento de tu vida va a haber un gatillo desencadenante externo que te activa esa alergia, que siempre la has padecido, pero se te activa en cualquier momento de la vida. Ahora, no solamente está el frío, también está la parte de los alimentos, pero también se ingieren muchas bebidas alcohólicas. ¿Esto también puede generar alergias? ¿Puede generar algún tipo de trastorno? Con respecto a las bebidas espirituosas, muchas personas dicen que, ¿cómo hago yo con esto? ¿Cómo no hago para ingerirlo? Las bebidas alcohólicas están ricamente cargadas de gluten, sobre todo, sí, todas están ricas cargadas de gluten, a excepción del vino, que no tiene gluten, tiene gluten, pero no en gran proporción como las otras. Pero efectivamente sí causan disturbios intestinales porque la carga que tienen de esa partícula proteica de gluten, y me trae como consecuencia síntomas gastrointestinales. Pueden tener síntomas respiratorios. Muchas personas que empiezan a presentar estornudos, que he tenido un gran número de pacientes importantes en las consultas secundarias a la ingesta de ese tipo de bebida porque tienen estornudos, pero otro gran grupo de pacientes presentan problemas hemorroidales, entre otros síntomas gastrointestinales que pueden manifestarse. En todo caso, la clave está en la moderación, como siempre. Sí, claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jan Moya, quien, médico, alergólogo, especialista justamente en estos temas que tienen que ver con las alergias en el cuerpo, en la parte respiratoria, en las alergias que producen los alimentos. Si nos recuerdas cuáles son sus redes, donde la gente puede ponerse en contacto con usted. Sí, claro, pueden encontrarme por el Instagram como @doctormoyacontigo. Recuerden el doctor no abreviarlo, copiar doctor completo, Moya Contigo, o me pueden encontrar como @unidit2019. Bueno, la clave está allí en la moderación. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con información de arte y espectáculo.